Lo primero que hemos hecho ha sido quitar las deformaciones que tenía, que se veían al principio. Después hemos unido todos los hilos, hemos hecho como el cosido que se ve por detrás de todos los hilos. Y luego ya hemos actuado por la cara, que ha sido pues estucar y reintegrar las zonas de pérdidas de policromía. Hombre, ha sido bastante largo, sobre todo quitar las deformaciones, y curiosamente costaban más deformaciones de arrugas que se habían provocado que los rotos en sí, ¿no? Y luego unir bien todos los hilos y que encajaran, y que no sobraran y que no salieran por la cara y esas cosas. Aunque parece lo más espectacular porque es lo que da la imagen final, lo que al final menos cuesta es la reintegración, ¿no? Hemos hecho una reintegración acuarela en principio, luego le hemos dado una protección de barniz y ya hemos rematado la reintegración con pigmentos naturales que van con una mezcla en barniz para que se puedan eliminar fácilmente y para que se altere el color lo menos posible. La verdad es que el resultado yo creo que ha sido muy bueno, es muy vistoso, realmente la reintegración tienes que acercarte mucho para verla. Y lo ves y hasta que no le das la vuelta no te das cuenta del destrozo que has sufrido, que era un poco pues lo que se pretendía, ¿no? Entonces la verdad es que hemos quedado muy contentas, ¿no? Muy satisfechas. Objetivo cumplido.